Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo tema, el tema de la ley de Ohm, que fue descubierta por Georg Simon Ohm en 1827. Él descubrió que la corriente, el voltaje y la resistencia se relacionaban entre sí. Haciendo diferentes experimentos con diferentes materiales, él descubrió que la corriente fluía de diferente manera en cada uno de los materiales. Él descubrió lo siguiente: la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje o energía potencial e inversamente proporcional a la resistencia. Si tienes dificultades con lo que es el voltaje, corriente y resistencia, ve nuestro video acerca de este tema. Te lo dejaré en la descripción. La ley de Ohm, representada matemáticamente, es la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido la resistencia. Es decir, todo esto que está aquí en palabras se resume en esta pequeña ecuación. La corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Como Georg Simon Ohm experimentó con varios materiales, encontró que no todos los materiales se comportaban de la misma manera al voltaje o energía potencial. Él observó que dependiendo del material, así era la corriente que fluía por él. Georg Simon Ohm descubrió la resistividad, es decir, la propiedad que tienen los materiales a oponerse a la corriente. Todos los materiales tienen resistividad, pero algunos tienen menos resistividad que otros, y otros una resistividad casi cero, es decir, casi no tienen resistividad. Entonces los materiales los vamos a clasificar de tres formas: conductores, malos conductores y aislantes. Los conductores son aquellos que tienen una resistividad casi cero, como por ejemplo cobre, oro y plata. De estos tres, el mejor conductor es la plata, porque tiene una resistividad menor. Ejemplos de malos conductores podemos mencionar aluminio, hierro, estos son malos conductores. Aunque sí puede pasar energía eléctrica por ellos, no lo hace de una manera óptima como lo hace con estos de acá. Es por eso que estos materiales sí conducen, pero solamente si hay energías muy elevadas, y pues genera demasiada resistividad. Aislantes. En los aislantes son aquellos que tienen una resistividad muy grande y no dejan fluir corriente. Entonces, en ellos podemos mencionar caucho, plástico, cerámica. Todos los materiales tienen resistividad, pero dependiendo de la cantidad de resistividad serán conductores, malos conductores o aislantes. Veamos ahora cómo podemos aplicar la ley de Ohm en los circuitos electrónicos. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo voy a utilizar una pila o batería y una resistencia. Entonces, la ley de Ohm nos va a servir mucho para para relacionar las cantidades corriente, voltaje y resistencia.
por medio de su ecuación. A partir de esta ecuación yo puedo tener otras dos ecuaciones. Puedo encontrar también la resistencia, que sería igual a B dividido I. Es decir, la resistencia es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la corriente. Porque entre más corriente, menos resistencia. Y también podemos encontrar un voltaje. El voltaje va a ser igual a I por R. Es decir, el voltaje es directamente proporcional a la corriente y a la resistencia. Entre más corriente, más voltaje. Entre más resistencia, más voltaje. Por eso son cantidades que se relacionan directamente proporcionales. En este ejemplo, voy a poner un voltaje y una resistencia conocida. Tengo 20 voltios y 5 ohmios. Entonces ahora, utilizando mi ecuación 1, voy a encontrar la corriente que pasa por el circuito. En este caso nos quedaría I va a ser igual a B dividido R. Voltios, 20 voltios, resistencia, 5 ohmios. ¿Cuál sería entonces la intensidad o corriente? 20 dividido 5, 4. Voltios dividido ohmios, amperios. Recordando que las unidades de medida de corriente es amperio. Sí. Bueno, ahora hagamos otro ejemplo. Como pueden observar, en este otro ejemplo conozco el voltaje, conozco la corriente, pero no conozco la resistencia. Es nuestro valor desconocido. Entonces, para encontrar este valor desconocido voy a utilizar la ecuación 2. Entonces, R va a ser igual a 12 voltios dividido 6 amperios. 12 dividido 6, 2. Voltios dividido amperios, ohmios. Tenemos 2 ohmios de resistencia en este circuito. Por último, veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo, tenemos una resistencia de 60 ohmios y una corriente de 2 amperios. Lo que desconozco es el voltaje. Entonces mi valor desconocido es V o voltios. Para eso voy a utilizar la ecuación número 3. Voltios va a ser igual a I por R. La corriente son 2 amperios y la resistencia 60 ohmios. El voltaje entonces va a ser igual a 120. El voltaje va a ser igual entonces a 120 voltios. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico y vamos a ver un circuito para estudiar la ley de Ohm. Para el siguiente circuito voy a utilizar un dispositivo que no hemos estudiado anteriormente. Vamos a utilizar un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable. Es decir, en esta resistencia el valor puede variar desde 0 a un valor específico. Podríamos tener un potenciómetro que vaya de 0 a 100 ohmios. En el caso de nuestro ejemplo vamos a utilizar un potenciómetro que va de 0 a 1000 ohmios. Es decir, sus valores van a ir cambiando. Entonces vamos a verlo. Vamos a utilizar una fuente de voltaje, un potenciómetro. Un potenciómetro tiene 3 terminales. Cada una de ellas tiene un nombre. Los extremos le llamamos A y B. Y el centro se le conoce como C o cursor. Los potenciómetros tienen una perilla al centro que podemos girar. Y con esto varía la resistencia. Entonces tenemos 3 pines. A, B y C. C, cursor.
Entonces, en nuestro diagrama voy a conectar A al positivo de mi fuente y el cursor lo voy a conectar a esta terminal. B lo vamos a conectar en serie con una luz LED. Y este sería el diagrama del circuito que vamos a estudiar. Bien, ahora vamos a ver el circuito que construimos para estudiar la ley de Ohm. ¿Qué utilizamos en este circuito? Utilizamos nuestra fuente de energía, en este caso una fuente de voltaje de computadora, protoboards, una luz LED, cables y potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable. Entonces yo puedo variar su valor girando una perilla. En este caso, el potenciómetro lo puse en este protoboard. Y podemos girarlo. Y al girarlo vamos a variar su valor de resistencia. Veamos qué efecto tiene este dispositivo en este circuito. Al variar la perilla, varía la resistencia de el potenciómetro. Por lo tanto, podemos variar la corriente, porque la ley de Ohm relaciona corriente, voltaje y resistencia. Entonces, si variamos uno de estos parámetros, variarán los otros. Por ejemplo, en este caso, estoy variando la resistencia, el voltaje es fijo, no lo estoy cambiando para nada, pero al variar la resistencia, varía también la corriente. Por lo tanto, como consecuencia, la intensidad de la luz de la LED también varía. Veamos acá, al disminuir la resistencia, aumenta la corriente. Por eso brilla más nuestra luz LED. Al aumentar la resistencia, disminuye la corriente. Por eso se dice que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Bien, la ley de Ohm entonces es de mucha utilidad a la hora de estudiar circuitos, porque nos muestra la relación entre las tres cantidades básicas de la electricidad: el voltaje, la corriente y la resistencia.